se llama, ahí está. Cuando ustedes hicieron la clonación del repositorio de GitHub, como les mencioné anteriormente, les va a abrir la carpeta eh, del repositorio de una vez en RStudio. Si es que ustedes no la pudieron clonar, sino que tuvieron que bajar la carpeta como comprimida, simplemente ustedes pueden abrir la carpeta donde pusieron el repositorio, básicamente, y, por ejemplo, aquí les enseño, déjenme abrir esa carpeta. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí bases de datos Redis, ya la carpeta descomprimida, y lo único que tengo que hacer es darle clic a este que dice rprosh. Si le doy doble clic, va a abrirlo directamente en R y les va a mostrar exactamente eso. Entonces, la idea de tener ese rprosh es que abre todo el repositorio que yo tenía ahí. Entonces, como les mencionaba, hacemos clic en script y vamos al que dice bases de datos práctica.qmd, que como les mencionaba es la versión de cuarto, perdón, la versión como que más bonita de Markdown, esencialmente. Para poder correr esto tienen que tener cuarto instalado. Lo primero que vamos a hacer es cargar los paquetes. Tenemos esos 4 paquetes que les mencioné anteriormente. Si es que ustedes no tienen instalados estos paquetes, simplemente pongan install.packages y el nombre del paquete que les falta. Entonces aquí ya me está diciendo que ya han subido los paquetes, pero si notan aquí me está diciendo también que hay un objeto que es isIdCurrent, eh, que viene del paquete RMSQL. Y eso es porque hay distintos paquetes que tienen funciones con el mismo nombre y el default o la función que va a ser utilizada cuando solamente escribimos esto isIdCurrent viene en este caso de MySQL. Y ok, entonces, como les mencionaba, asumiendo que ya tienen todo listo, tienen instalado SQL en su computador y, y han cargado de estas librerías, entonces podemos seguir. Lo que vamos a hacer primero es establecer una conexión con nuestra base de datos en memoria. Entonces vamos a utilizar esta función dbConnect que viene del paquete dbi y le vamos a decir que utilice rsqlite, que es ese paquete que les dije que permite a R comunicarse con SQL. Y les vamos a decir que utilice eso como nuestra versión de SQL, básicamente. Eso es lo que quiere decir esto. Y esto de dbName se refiere, db es de database o base de datos, el nombre de la base de datos en este caso. Y como yo no tengo una base de datos todavía establecida, le voy a decir que simplemente lo abra en memoria, que lo deje ahí pensando, ¿no? Entonces, si yo le doy clic, le doy control enter para correr una sola línea, o le puedo dar play aquí para que corra todo este chunk. Entonces vemos que aquí ya me sale la conexión. Si yo voy aquí abajo y simplemente pongo conexión, me va a salir que tiene una conexión con SQLite, que es el paquete que ya les mencioné que estoy utilizando, y me dice que está guardándolo en la memoria. Está en la memoria RAM, no está escribiendo nada todavía. Y si yo le digo que quiero que me digas cuáles son las bases de datos que tienes guardada en memoria, me va a salir que todavía no tiene nada porque la acabo de crear, literalmente. Entonces, esta función dbListTables es literalmente lista las tablas, o en este caso la información o los datos, las tablas de perdón, las tablas de datos que están incluidas en mi base de datos que acabo de crear en memoria. Ok, y entonces, como les mencionaba, yo tengo mis datos. Si voy aquí uno atrás, tengo aquí mi carpeta datos y bajo datos, estos son todos los datos que se bajan de GBIF, si es que ustedes hacen clic en el vínculo que puse aquí. Pero lo que me interesa en realidad es el de occurrence. Estos otros datos adicionales son esos datos de soporte que les mostré en esa figurita.
pero en este caso quiero solamente la ocurrencia. Y la ocurrencia es de una especie en específica, que es la Miteroperca olfax, que es el bacalao en Ecuador, que es uno de los peces más comidos durante la Semana Santa. Y lo pueden bajar, si les interesa esto, pueden bajar todo el set de datos si ustedes copian y pegan eso en su navegador, en Chrome o lo que estén utilizando, o simplemente pueden hacer clic en el README y les lleva directamente ahí. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, primero voy a leer mis datos en R. Hago eso utilizando la función read underscore, perdón, guión bajo delim, que esto es de delimitador. A eso se refiere delim. Y por eso es que yo cargué esos datos, perdón, ese paquete de reader, porque tiene esta función. Le estoy diciendo que mire la carpeta datos y que simplemente suba ese archivo de occurrence.txt. Y el delimitador, porque es un archivo de texto, yo sé que es el tab. Y si ustedes ponen tab, no va a salir nada, sino que esta es la forma como se registra un tab en este tipo de archivos. Entonces, si yo corro esta línea, que no existe, a ver, ¿qué pasó? A ver, si lo cambié hace un momento, porque se veía un poco desordenado, creo que eso es lo que tengo que hacer. Aquí está. Aquí está. Entonces, lo que pasó aquí es que me está diciendo que el archivo no existe y es porque hace un momento cambié y le puse ese código en sí en la carpeta script para que sea más fácil de saber dónde están las cosas y no estar adivinando. Entonces, lo que tengo que hacer es salir de mi carpeta script, esos son los dos puntos, y una vez que salgo, entro a datos, que está aquí, y en datos tengo occurrence. Entonces, ahora me dice que ya tengo el OSC y generalmente cuando corres esa línea ya de una vez te sale información de esos datos. Entonces te sale que tiene las columnas y las filas, que es básicamente la misma información que te dan acá en el ambiente, en la parte superior derecha. Y aquí incluso me da información sobre el número de columnas que son de tipo carácter, CHR, y me da los nombres de esas columnas, me dicen cuáles son las dobles, que son números, básicamente, pero que tienen decimales. Eh, este LGL son datos lógicos, es decir, verdadero o falso. Y este que dice DTTM es de fechas, son reconocidas como datos tipo fecha. Y entonces tiene sentido esto que tienen, por ejemplo, bueno, en realidad este de aquí no tiene tanto sentido que sea verdadero o falso porque el sexo sería masculino o femenino. Entonces lo que esto me hace pensar es que quizás no ha sido nada ha sido grabado en esos datos o los datos que han sido, o la información que ha sido grabada ahí no está del todo correcta. Entonces es bueno revisar esta primera parte porque nos da una idea del tipo de información que tenemos y si existen algunas columnas que tenemos información que quizás no esté tan correcta. Y la otra manera es que podemos ver esta información es utilizando esta función de str, que es de la estructura de los datos y básicamente imprime, voy a bajar esto, imprime como que todo el resumen de la tabla. Y otra vez me está diciendo, este es el número de filas, el número de columnas, y me va diciendo como que columna por columna qué es lo que está pasando. Entonces me dice, la primera columna se llama así, es de tipo numérica, que de tipo numérica puede ser que tiene decimales o es entera. Me dice que tiene 1904 filas, que todas van a tener lo mismo porque ese es el tamaño de los datos que yo estoy subiendo. Y aquí me da ejemplos de la información que yo tengo en esa columna, en este caso GBIF ID.
Y lo mismo hace para cada uno. Entonces vemos aquí access rights de tipo carácter y así. Esas son las fechas, lógicas, caracteres otra vez. Entonces esto es como nosotros generalmente subiríamos datos en R normalmente, ¿no? Con sea read-delim o read-csv. Pero si yo quiero incluir estos datos en una base de datos, tengo que volver a utilizar este paquete de RSQL y voy a utilizar esta función que es db de base de datos o database write table. Entonces escribe una tabla en la base de datos. Entonces primero le tengo que dar cuál es mi base de datos, que yo hice la conexión y la guardé en conexión con, como hicimos anteriormente. Le puedo dar yo un nombre a mi tabla en este datos como son, en este caso como son datos de Mitropeca Olfax, se va a poner M Olfax por el nombre y le tengo que finalmente decir qué datos quiero poner ahí. Entonces quiero poner los datos de ocupación OCC, que los que acabo de subir. Entonces si yo subo esto, parece que no va a pasar mucha cosa. Como vemos aquí, esto es lo que pasó, no nos escribe nada de vuelta. Entonces, ¿cómo podemos verificar que estos datos ya existen ahí? Volvemos a utilizar la función que les mostré arriba cuando estaba tratando de ver cuáles son las bases de datos que están disponibles. Perdón, las tablas de datos que están disponibles en la base de datos. Entonces, es db list tables. Entonces, ahora tendría que tener al menos una. Y entonces me está diciendo, sí, tienes una tabla de datos en tu base de datos y se llama Molfax, que es exactamente lo que yo le puse aquí. Pero eso como que no me da mucha información, ¿no? Porque solo me dice, ah, tienes esos datos, pero no me dice qué son, cuántos datos hay disponibles, no me dice nada más. Entonces tengo estas otras funciones, el summary, que es una función de R, base. Entonces me dice, ah, mira, si le hago un sumario, me está diciendo que tengo una conexión con SQLite, que es del eh, paquete que yo subí para poder hacer esa conexión. Me está diciendo qué versión está disponible, me está diciendo el nombre de mi base de datos en sí, que es la que tengo en memoria solamente, y me está diciendo que no necesito un usuario, no necesito nada adicional para acceder a esta base de datos, que esto sí sería diferente si es que yo estuviera accediendo a bases de datos, perdón, datos en una base de datos que está publicada en algún otro lugar. Generalmente necesitan, para acceder a base de datos, un nombre de usuario, les dan generalmente también una clave, les dan información de un URL donde están disponibles estos datos, similar a, déjenme, voy a mover esto aquí. Aquí está. Entonces, este es el tipo de información que generalmente ustedes necesitarían para hacer una conexión con una base de datos que ya está publicada. Entonces, supongamos que ustedes tienen bases de datos en el trabajo, por ejemplo, no harían lo que yo acabo de hacer porque esto es algo que lo hago de manera local, eh, sin necesidad de tener usuarios ni nada, porque es como que para consumo personal, ¿no? Pero si es que están tratando de conectarse con alguien más, necesitan tener un usuario que generalmente va a ser único o quizás sea para su equipo. Van a tener una clave para comunicarse a ustedes con esa base de datos. Y la idea de tener un usuario y una clave es que generalmente para las bases de datos es buena idea dar distintos tipos de niveles de acceso a estas bases de datos, porque no queremos que todas las personas que accedan a la base de datos necesariamente puedan editar una base de datos, porque quizás pueda ser por error que estén haciendo cambios o al tratar de filtrar datos puedan que reescribir todo y entonces es preferible tener como que límites al tipo de acceso que diferentes usuarios tienen. Luego tienen que tener el nombre de la base de datos, eh, que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo le puse molfax a mi base de datos porque se trata de datos de esta especie en particular. El servidor, que es donde está disponible la base de datos, y un puerto también. Esta información
se la tiene que proveer el dueño de la base de datos. Y esto va a variar de acuerdo a la base de datos que estén accediendo. Pero la manera de acceder es la misma. Ustedes utilizan ese DB Connect. En este caso no utilicé MySQL, sino que utilicé E de SQL. Entonces, esto de aquí puede cambiar dependiendo del paquete que ustedes están utilizando, pero lo demás sería igual. Les dan un usuario, les dan una clave, el nombre de la base de datos que quieren acceder, el servidor o host y el puerto o port. Y luego que hacen la conexión es lo mismo. Ok, entonces vimos el summary, podemos ver aquí un poco más de información específica de esta base de datos. Otra vez, es básicamente otra manera de hacer un summary, pero esta es específica para bases de datos, no es una función de RBase. Me da asimismo la versión, me dice el nombre de la base de datos y me está diciendo que no tengo usuario, no tengo un puerto, no tengo nada porque esto es de manera local. Si yo hubiera accedido a una base de datos de alguien más, sí me hubiera salido esa información adicional. Y finalmente puedo yo ver la lista de los campos que tengo disponible en mi base de datos. Entonces ya no voy a utilizar DB List Tables, como hice anteriormente, para ver simplemente la lista de las tablas que tengo disponibles en mi base de datos, sino que voy a ver la lista de los campos, eso es List Fields. Le pongo la conexión y le tengo que poner el nombre de la tabla que yo quiero ver la lista de estos campos. En este caso va a ser MAllFacts, que es la única que tengo disponible en este momento. Entonces, si hago esto, vamos a tener una lista de 223 variables, que son las columnas que yo tenía originalmente. Entonces vamos a ver que esto es bastante largo, con todos los campos, 223, que es igual al número de columnas. Eso es lo que se refiere con los campos. Ok, entonces ya veo que tengo un poquito más de información, ya no solamente sé cómo se llama mi base de datos, ahora sé cuáles son las diferentes columnas que tengo yo disponibles en mi base de datos. Pero si yo quisiera leer esos datos, así como yo los leí cuando hice el read-delete, también lo puedo hacer utilizando otra función del paquete este de DBI. Pongo DB de base de datos, todas las funciones que relacionadas a esto de SQL empiezan con DB y pongo read table, de leer tabla. Así como hice anteriormente, pongo la conexión a mi base de datos y luego le pongo el nombre del campo, perdón, de la base de datos en específica o la tabla específica que yo quiero leer. Entonces le digo en este caso MAllFacts. Entonces para poder diferenciarla, no la voy a llamar otra vez OCC, a pesar de que es los mismos datos, sino que lo voy a llamar MAllFacts, para que ustedes vean que es posible acceder a los datos que están en una base de datos. Entonces veo que ya se crea aquí MAllFacts y tiene exactamente las mismas dimensiones que los datos que yo les puse, eh, le subí a mi base de datos, ¿no? Entonces, 904 observaciones o filas y 223 variables o columnas o campos, como se los conoce en SQL. Y si utilizo la función head, me va a mostrar las primeras filas de mi base de datos. Entonces puedo hacer head allFacts, MAllFacts y me dice, mira, estas son las primeras 6 filas que tienes disponibles y puedo yo ver la información que está incluida en cada columna. Entonces, lo bueno de tener estas bases de datos es que yo puedo hacer como consultas, ¿no? Entonces le voy a decir, ok, quiero crear una consulta que me dé todos los datos que están disponibles en MAllFacts, pero quiero que sean desde el año del 2015. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la función select, esto es ya SQL, entonces esto es otro lenguaje de programación, básicamente. Select es de seleccionar. Este asterisco, si ustedes saben algo de expresiones regulares, es similar. Es todo, significa todo lo que está ahí.
Entonces selecciona todo desde MOlfax, que es la tabla que yo en este momento tengo acceso, where, donde, year es el año, y eso viene de las columnas. Entonces, si voy otra vez aquí arriba, voy a poder ver que hay una columna llamada año o year en inglés, porque esa base de datos está toda, aquí está. La columna 67 es de año. Obviamente no puedo esperar que ustedes sepan que existe una columna que se llama año, eh, pero si nosotros nos tomamos un poco más tiempo para revisar todo lo que está impreso en ese momento, nosotros podemos ver exactamente las opciones que tenemos disponibles, cómo podemos hacer este tipo de filtrado. En este caso le digo, ok, quiero que desde el año mayor o igual a 2015. Entonces, voy a grabar eso en una... Puedo ponerle cualquier nombre de variable. En este caso le puse query porque es más pequeño que consulta. Nada más, que es consulta en inglés. Entonces, guardo esta consulta aquí, pero no necesariamente necesito hacer una variable. Simplemente puedo poner toda la consulta, sino que se ve un poco más ordenado de cierta manera. O al menos me parece a mí. Y la manera en que nosotros llevamos esa consulta a SQL es utilizando la función, otra vez se empieza con db get query. Get de obtener y query como vimos de consulta. Entonces le digo db consulta, le digo cuál es mi base de datos o la conexión que tengo, que es con, en este caso, y query, que es mi consulta. Entonces lo voy a crear una nueva variable que va a tener todas las columnas, pero solamente va a tener información del 2015 en adelante. Entonces esperamos que sea un menor número de filas que nos resulte. Entonces si yo corro esto, vemos que me crea aquí una nueva variable, molfax-2015, y me dice, ya no tienes 1904 observaciones, sino que tienes 594, porque solamente hemos escogido información del 2015 en adelante. Y podemos hacer lo mismo, podemos hacer una visión rapidita de qué es la información que tiene. Aquí me dice, puedo poner head molfax. Y si sigo yendo hacia la derecha, puedo eventualmente llegar al año, como vieron que es la columna 62 o algo así, y podremos ver que esto incluye, por ejemplo, aquí me dice la fecha del evento, que es más allá del 2015. Pero ¿qué pasa si yo no estoy interesada en todas las columnas porque tengo 223 variables, muchas de ellas están vacías o no me interesan, por ejemplo? Entonces, si yo sé el nombre de las columnas, simplemente en vez de poner esa estrellita que le pusimos anteriormente, ese asterisco, yo puedo reemplazar el asterisco por cualquier columna que yo quiera. Entonces, supongamos que quiera información solamente del año y de la institución que publicó estos datos. Entonces, puedo reemplazar mi consulta con otra dirección, básicamente. Entonces, le digo, ok, select, porque igual vamos a seleccionar. Le digo en este caso que me revuelva solo institution code, que es lo que estoy interesada, y el año. No quiero nada más. Entonces voy a esperar de vuelta solamente dos columnas. Y le digo que todavía quiero que sean datos del 2015 en adelante. Entonces puedo esperar 594 observaciones, que son el número de observaciones del 2015 en adelante, como vimos anteriormente. Pero en vez de 223 variables, voy a esperar solamente dos, porque le estoy diciendo, devuélveme dos columnas solamente. Entonces, corremos esta. Eso quiere decir que hemos reemplazado, reescrito query y mando mi consulta otra vez. Entonces le digo db send query, envía la consulta, el nombre de la base de datos, en este caso con eQuery que la acabo de reemplazar. Entonces corro esto y ahora voy a utilizar esta función que es column info, que me va a dar la información de las columnas que yo tengo disponibles en consulta Morphix.
Y me dice, mira, tienes dos columnas, el nombre es Institution Code y Year, que es lo que yo le dije que me devuelva, y me da aquí el tipo, o sea, si es de carácter, si es un número, si es lógico, si es fecha, lo que sea, ¿no? Entonces aquí en este caso me dice que el Institution Code, que es el código de la institución, es de tipo carácter, mientras que el año es double o un número que tiene, que es un entero. Esa es la diferencia entre double y ah, numeric. Ok, entonces ya vi cómo se ven estas columnas, qué tipo de información tengo ahí. Y le puedo decir, ok, quiero que me enseñe solamente las primeras 10 filas. Entonces, en vez de poner head, voy a utilizar estas funciones que son hechas para las bases de datos. Entonces, es db fetch. Fetch es como que de alcanzar algo. Y en este caso le pongo consulta Molfax, que es donde yo recibí los datos de mi consulta. Y le digo n es igual a 10, que significa que n es el número de filas que quiero que muestre. En este caso solamente quiero que muestre 10. Puedo ponerle 1 si quiera, pero esto puede variar. Entonces le digo, ok, muéstrame las 10 primeras. Y me dice, mira, el institution code para las 4 primeras está vacía, pero luego tienes aquí las otras 6 vienen de esta fundación Malpelo. Y me está dando los años. Entonces, esto es similar a simplemente voy a escribir aquí abajo, poner head, le pongo consulta Molfax y le pongo lo mismo, puedo poner N10 y vamos a ver. ¿Ah? No me sale. No, perdón. Esto no me sale porque es de tipo SQL. Si yo hiciera lo mismo, pero con esta de aquí de Molfax 2015, que es un data frame, ahí sí me va a salir. Entonces, Molfax 2015, N10, entonces voy a ver que me incluye los 10. Bueno, en este caso no me puede imprimir todo porque tiene tantas columnas, pero generalmente imprime las 10 filas. Entonces, utilizamos este porque me ha devuelto un objeto de tipo SQL. Entonces, la diferencia también es que aquí le puse yo db get query, que manda la consulta y me devuelve un data frame. Mientras que el DB send query solo envía la consulta y me deja ver la respuesta, pero yo solo puedo como que interactuar con esa respuesta si es que yo utilizo comandos de base de datos. Entonces esa es la diferencia de utilizar db get query y db send query. Y luego que ya, por ejemplo, si solamente está por curiosidad, para ver más o menos la información que tengo ahí disponible, pero me di cuenta, no necesito eso, o ya sé lo que yo tenía que saber, puedo también utilizar esta función db clear results, que simplemente borra los resultados eh, de mi consulta. Y vemos que ya todo desaparece. No hay nada aquí. ¿Y ahora qué pasa si es que yo quiero, ya sabemos que tenemos una lista de datos en mi base de datos? Entonces puedo hacer la verificación con esta función, ¿verdad? dblistTables.com. Vemos que tengo solo Molfax en este momento. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar datos adicionales? Puedo hacerlo. En este caso voy a crear un data frame, pero esto puede ser otro data frame que yo tenga disponible y lo acceda con read CSV o read the lim como hemos hecho, o puedo yo crear uno yo solo. Entonces, como ya vimos cómo se hace al simplemente cargar los datos, voy a mostrarles otra opción que si a mí me tocó crear una tabla nueva, por ejemplo. Entonces, yo creo un data frame, va a tener solamente dos columnas, una que es code prueba, un código de prueba y un nombre de prueba, que es la primera es simplemente números del 1 al 26 y la segunda son las primeras 26 letras del alfabeto.
o mejor dicho, todas las letras del alfabeto. Entonces, si yo le echo un ojo a esto, tiene dos columnas, prueba, nombre, prueba, 26 filas. Y aquí me está mostrando las primeras 10. Y digo, ok, como vimos anteriormente, solamente tengo mi base de datos Molfax. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero escribir esta base de datos nueva? Sigo las mismas instrucciones básicamente que hice antes. Entonces le digo db, escribe una tabla, write table, con, que es donde está mi base de datos. En este caso voy a poner datos prueba, le voy a llamar a esta nueva tabla. Y le pongo mis datos de prueba que acabo de crear, df datos prueba. Voy a poner override true por si acaso. Es bueno hacer esto si es que ustedes están trabajando con una base de datos y ya tienen esa disponible ahí y entonces se reescribe en vez de que les lance un error. Y Roy Names le voy a poner falso porque no quiero que me guarde los numeritos de la tabla, de las filas, como saldría, les muestro. No quiero que me guarde estos numeritos, básicamente. Solamente quiero que me guarde los datos que están aquí adentro. Entonces, eso es lo que significa Roy Names false. Entonces, si yo hago eso y vuelvo a verificar las tablas que existen en mi base de datos, ahora puedo ver que tengo dos tablas. Tengo Molfax, que es la que yo subí con los datos de los bacalaos, y tengo mis datos de prueba. ¿Cómo puedo acceder a los datos? Otra vez, read table. En este caso, le pongo ya no Molfax, sino que le pongo datos de prueba, ¿no? Y voy a subir estos datos en esta variable de datos prueba. Entonces, si yo veo esto, otra vez me va a salir la misma tabla que yo creé hace un rato. Pero ¿qué pasa si es que me di cuenta que cometí un error y necesito actualizar uno de los datos que están ahí? Simplemente pongo el nombre de la variable donde están mis datos, le digo a nombre prueba, que es el nombre de la columna, que es después del signo de dólar. Entonces primero pongo el nombre de mi variable, el signo de dólar y luego el nombre de la columna, así es como accedo a la columna. Y este 25 se refiere simplemente al puesto 25 de mi tabla, que sería, si es que yo le doy aquí al número 3, sería este. Entonces el número 25 va a ser reemplazado, en vez de Y, le quiero poner Denise. Entonces voy a hacer esto. Si yo veo mi tabla otra vez, voy a llamar a mi tabla y ahora veo ese espacio 25 ya no dice Y, dice Denise. Entonces quiero actualizar. Vuelvo a hacer el db write table, que es lo que hice hace un momentito para escribir mi tabla original. Hago exactamente lo mismo. La conexión, el nombre de la tabla que le acabo de poner. Si pongo otro nombre, obviamente me va a crear una nueva tabla. Pero si la quiero escribir, simplemente le pongo el nombre de la tabla que ya existe ahí. Le pongo el nombre de donde quiero que vengan mis datos. Override aquí tiene que ser true, que es si queremos sobreescribir o de otra manera va a salir un error. Y otra vez, no quiero que guarde mis números de las filas. Entonces, ¿qué pasa si hago esto? Parece que no ha pasado nada, pero si yo accedo otra vez a esos datos utilizando db read table y veo, en este caso, utilizar tail en vez de head, porque solamente me interesan los últimos datos, y veo que mis datos de prueba sí se actualizaron. Ya no dice yes, sino que dice Denise. Entonces, justamente es lo que quería hacer. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero añadir datos? Ya no quiero como que simplemente corregir algo, sino que quiero añadirle una fila. Lo podemos hacer como lo haríamos con cualquier data frame. Entonces le digo, ok, al data frame que acabo de acceder, que le cambié el nombre aquí para poder hacer la diferencia, que le puse modificado. Le digo, ok, quiero que añadas una fila 27, porque si no está aquí, la fila máxima es 26. Entonces digo, añade una fila 27 y añade de estas dos informaciones, básicamente. 27 que va a ir en el código prueba y ladies que va a ir bajo nombre prueba. Entonces yo le voy a poner esto, voy a verificar que mi tabla incluye eso, le voy a poner solamente tail porque quiero ver los datos finales.
Entonces veo que dice, está Denise todavía ahí, y ahora tengo esta nueva fila que dice 27 y Arleis. ¿Y cómo lo puedo yo escribir? Exactamente como lo hicimos anteriormente. Debe write table, la conexión, qué datos estoy reemplazando, los datos con los que estoy reemplazando. Otra vez tengo que asegurarme de sobreescribirlo o me va a dar un error. Y row names false, que no quiero que me guarde los numeritos. Entonces, si digo, léeme la tabla, no la voy a guardar en este caso, léeme la tabla y solamente muéstrame lo final para ver que está bien. Entonces vemos que, sí, la tabla que tengo llamada datos prueba en mi base de datos con, ahora incluye 27 R-Ladies. Entonces el proceso es el mismo, no importa cómo yo cambie mi tabla, puedo cambiarla sea modificando un dato que esté disponible, añadiendo datos o poniendo una nueva. La manera en que yo escribo esos datos es simplemente db write table. Si lo hago por la primera vez, no es necesario poner el overwrite igual verdadero, porque es la primera vez que estoy poniendo esa información. Pero si es que yo estoy corrigiendo o añadiendo información, es importante poner ese overwrite, si no, no lo va a hacer. Va a decir que hay un error porque sí existe y no puede hacerlo. Y esto depende de si ustedes sí necesitan un índice o no, por ejemplo. En este caso no estoy interesada en un índice porque code prueba ya es un índice básicamente, entonces no necesito dos. Pero si ustedes sí necesitan eso, simplemente lo ponen en cierto y le incluye el índice ahí y ya. Y la otra manera, que es como que la manera SQL de hacer esto, es poniendo una declaración en SQL, en el lenguaje de SQL. Entonces aquí le estoy diciendo la inserción con el lenguaje de SQL sería insert, de insertar. Le estoy diciendo que lo inserte en datos prueba, porque ese es el nombre, como vimos, de la tabla con la que estoy trabajando. Y le digo values, que es simplemente valores. Entonces le digo inserta en dato prueba estos valores. Entonces values va en letras mayúsculas y entre paréntesis le pongo los valores que yo quiero añadir. Entonces le digo, quiero que me añadas un 28 y que me añadas otro nombre. Noten que tengo las comillas dobles para poner mi declaración de lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero que SQL haga, y información de tipo carácter las pongo con comillas simples, porque si pongo comillas dobles para las internas y las externas no va a entender qué es lo que hago. Tienen que ser diferentes. Puedo poner comillas dobles adentro y las simples afuera, o como lo ven aquí. Pero siempre tienen que seguir el mismo estándar, digamos. Si no, SQL no va a saber qué es lo que ustedes quieren hacer, incluso R. Entonces le digo, ok, le hago esa declaración y como vimos anteriormente, yo puedo enviar un query, una consulta, una declaración, haciendo uso de esta función db send query. Entonces, como vimos antes, primero declaro mi base de datos con y luego incluyo cuál es mi consulta o mi declaración en este caso. Entonces es con de la base de datos y le estoy mandando que inserte en datos prueba estos valores. Entonces vamos a ver qué pasa. Me dice, mira, SQL me está dando este resultado. Me está diciendo, esto es lo que tú me dijiste que haga. Es exactamente lo mismo que la declaración que le he hecho. Y aquí me está diciendo, ok, no hemos recogido nada, fetch, que es lo que les decía que hicimos anteriormente, que nos devuelve un objeto de SQL. Entonces, no hemos recogido nada porque no me has dicho que necesitas algo de vuelta, no he seleccionado, por ejemplo, pero sí he cambiado una cosa. En este caso sería una fila. Y le digo, ok, quiero que me muestres qué es lo que has cambiado. Entonces voy a decirle que me muestre el tail, que es las últimas filas de DB read table.
igual a lo que hemos hecho anteriormente, para asegurarme de que esto ha pasado. Entonces vemos que tengo lo que cambié en la fila 25, sigue ahí. El Add Ladies que agregué anteriormente utilizando Right Table. Y ahora veo que tengo esa nueva fila con 28 y otro nombre, que fue la manera SQL de hacer estas inserciones, que es haciendo una declaración, inserta en esta tabla tales valores. Entonces ya hemos visto la manera de hacerlo a través de R y a través de SQL directamente. No hay una buena o mala manera de hacerlo, mejor o peor. Simplemente hay opciones. Entonces, con lo que ustedes se sientan más cómodos. Quizás sea más cómodo si es que ustedes utilizan R por más tiempo, simplemente hacerlo en R y escribir la tabla. Si es que ustedes ya están más familiarizados con SQL, quizás sea mejor hacerlo directamente con SQL, ¿no? ¿Y qué pasa si no quiero añadir datos o cambiar datos, sino que quiero eliminar una fila porque me di cuenta que estaba mal? Puedo también hacer eso. La manera de hacer esto en R, podemos hacer, por ejemplo, el que lea la tabla, debe read table otra vez. Vamos a seguir con los datos de prueba. Y le voy a decir que eliminemos un solo registro. En este caso, quiero que elimine el registro código, que tenga el código prueba 2. Entonces utilizo la función filter que viene de dplyr, que me permite seleccionar datos. Entonces le digo, ok, en vez de tener los 28 filas que tenía anteriormente, tengo que esperar 27, ¿no? Porque le digo que no me dé el 2. Entonces, si veo mis datos prueba, veo que ahora tiene 27 filas y sigue teniendo 2 columnas. Y si yo voy aquí ¿cómo es? A la impresión, veo que ya no, el 2 no existe, que es exactamente lo que yo quería, lo que le acabo de decir que haga. Y entonces, ¿cómo hago para escribir estos datos otra vez? Read table nuevamente, porque lo que he hecho es simplemente cambiar la tabla. Entonces, hacemos exactamente el mismo proceso, base de datos, cuál es la tabla que quiero cambiar, cuáles son los datos que quiero incluir. Otra vez, importantísimo poner true si es que yo quiero reescribir y sigo sin querer que me incluya ese índice, ¿no? Y si le pongo read table, me va a imprimir 27 filas, 2 columnas, y ya no tengo el número 2, que es exactamente lo que yo quería. Y si veo al final, vamos a ver que sigue teniendo Denise, Harley y otro nombre. Otra manera, la manera de SQL de hacer esto es, otra vez le doy una declaración en SQL. Entonces hemos visto seleccionar, que nos permite literalmente seleccionar cosas, select. Podemos insertar datos utilizando la función insert y diciéndole a qué le tenemos que insertar. Y ahora le vamos a decir, ok, vamos a utilizar delete, que es de eliminar. Delete from, de dónde vamos a nosotros hacer remover ciertas cosas. Datos prueba, que es el nombre de la tabla con la que hemos estado trabajando. Where, donde se cumpla una condición específica. Y en este caso le digo, ¿sabes qué? Borra todo lo que tenga un código prueba menor a 5. O sea, sería el 1, el 3, porque el 2 ya no existe, y el 4. Entonces voy a declarar esto. ¿Cómo mando mi declaración? Exactamente como le he mandado anteriormente, cuando hice select, cuando hice el insert. Debe sin query. Mando mi query. Y en este caso que me dice que esto es la declaración que yo le he enviado. Me está diciendo otra vez que no ha completado ningún fetch porque no le he dicho que me devuelva nada. Simplemente le dije que borre. Entonces me dijo que han cambiado 22 cosas. Y eso es porque, bueno, en realidad lo que cambió, el cambio fue borrar cosas, pero como he borrado las primeras 5, o primeras 4, debería decir, lo que eh, todo cambia como de índice. Entonces el que sería 5 ya no es 5, sino que es 1. Entonces por eso me dice que ha cambiado 22 cosas aquí. ¿Y cómo me aseguro que esto ha cambiado? Read table, así como lo hemos estado haciendo. Entonces veo, empieza desde 5. Si yo pusiera table al final, podría ver que
me salen más información de las finales, ¿no? ¿Y qué pasa si yo quiero eliminar la tabla completa? Puedo mandar una eh, consulta o una, le digo que me haga esto por mí. Entonces les digo, send query otra vez. En este caso no voy a hacer una declaración y guardarla en una variable, sino que para que vean que es posible simplemente directamente poner la información ahí. Entonces le digo, ok, send query con, y en vez de ponerlo en una variable, le digo drop de votar, table, porque es una tabla en mi base de datos, y le digo cuál es lo que yo quiero borrar. En este caso quiero borrar mis datos prueba. Entonces, si yo hago esto, vamos a ver que otra vez me responde, ah, mira, esto es lo que tú has querido hacer, esto es lo que hemos completado, esto es lo que ha cambiado, bla, bla, bla. ¿Y cómo me aseguro que esto funcionó? Hago una lista de las tablas. Entonces aquí me dice que he borrado y que como no he cerrado, todavía tiene una conexión abierta y que solamente tengo una tabla ahora, que es el Molfax. Y entonces, si ya estoy segura que esos son los cambios que yo quería hacer, simplemente cierro mi conexión y ya. No, esos datos ya no existirían ahí en mi memoria. Simplemente se borrarían. Y entonces, si yo quisiera, por ejemplo, otra vez hacer el dbcon, me dice que esto ya no existe porque ya la conexión ha sido cerrada. Y eso es básicamente lo que les quería mostrar hoy. Entonces, es cómo acceder eh, a bases de datos utilizando SQL a través de R. Entonces, podemos hacerlo como, es bastante flexible, como pueden ver. Puedo hacer uso de R en sí para hacer manipulación de datos o lo que yo quiera. O puedo hacer uso de SQL directamente. O sea, depende de qué es lo que yo quiero hacer. Puedo tratar los datos con anterioridad y simplemente reescribirlos utilizando este DB Write Table, o puedo mandar yo mis queries, consultas o declaraciones diciéndolo exactamente qué es lo que yo quiero que SQL haga con las bases de datos o las tablas dentro de mis bases de datos. Y ya, eso es todo lo que tengo disponible en este momento. No sé si tengan alguna pregunta. Déjenme ver aquí. Ok, entonces no veo que tengan preguntas aquí en el chat, pero si quieren alcen la mano o activen su micrófono, si es que ustedes quieren, si es que tienen alguna pregunta adicional. Bueno, parece que todo claro. O si, no sé, cualquier cosa, no les dé A pena, como ver, dije anteriormente. Ah, aquí hay a una ver, pregunta. Jennifer. Hola, buenas noches. Una consulta. Entonces, cuando ya se cierra la conexión para volver a entrar a ella, nuevamente hay que hacer desde el comienzo. Sí, porque no hemos guardado nada, eso simplemente estamos haciendo. Entonces, al momento, a pesar de que dice conexión aquí, si yo escribo conexión acá, me va a decir que está desconectado. Entonces, yo tendría que hacer todo desde el inicio, tengo que comenzar una conexión y bla, 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 bla. Ah, ok, Entonces, puedo listo. guardar los datos de manera local, si es que yo quisiera. Puedo hacer un read, perdón, un write CSV o de LIM o lo que sea, eh, pero, pero si no la grabo, no lo guarda. Listo. También pueden ver información. Déjenme, les muestro aquí. Por ejemplo, esta es uno de los paquetes que estamos utilizando en esta sesión, que es el DBI. Ellos tienen documentación, el problema es que está en inglés en esto, solamente, pero aquí les está diciendo, mira, ustedes pueden utilizar todos estos paquetes para hacer las conexiones. Aquí les dicen cómo instalar y aquí les dicen ciertos ejemplos de cómo hacer eso. Entonces, por ejemplo, aquí está
exactamente lo que yo hice será la conexión simplemente con una base de datos que existe en nuestra memoria, cómo nosotros podemos escribir, leer tablas, hacer estas selecciones de información, eh, y bueno, y cómo se desconecta todo. Entonces aquí les da más información, incluso eh, tienen vínculos hacia otras recursos que están disponibles. El problema es que está todo en inglés. Y incluso aquí le dice, ah, mira, tenemos otros paquetes que te permiten también trabajar con este tipo de bases de datos. Y este es DBI. Si ustedes ponen DBI R paquete, les va a salir esta información. Y si hacen clic en referencias, le van a decir como que todas las funciones que tienen disponibles de una a una, o pueden ver los artículos que les dicen aquí como tutoriales, o por ejemplo aquí dice cómo yo puedo utilizar DBE de la manera más sencilla. Si es que nunca lo he utilizado, pueden ver este tutorial. Aquí, por ejemplo, es lo que les decía anteriormente, si es que ustedes tuvieran acceso a una base de datos que ya existe en algún lugar, que es cómo tendrían que hacer esta conexión, cómo pueden desconectar y cosas así. Y parece que ya no tenemos más preguntas, la verdad. Sí, parece que ya no hay más preguntas. Ujú. Entonces, queremos aprovechar el espacio para, una vez más, Denise, agradecerte por estar aquí con nosotros. De verdad que, como lo dijo Danis, fue un verdadero honor y placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por sacarnos el tiempo, por el espacio, por tu excelente explicación. De verdad que gracias, gracias, gracias. Te deseamos muchos, pero muchos éxitos en todo lo que haces, en todo lo que emprendes, en tus estudios, en tus proyectos. Muchos, muchos éxitos de todo corazón. Así que en serio, muchas, muchas gracias. A los demás, a las personas que se encuentran aquí también queremos agradecerles por su participación, por su compañía, por sus preguntas. De verdad que gracias. Sin nuestros invitados y como Denise y sin nuestro público, esto no sería posible. Así que muchas gracias. Y aprovechamos para invitarlos a la siguiente sesión en la que vamos a tratar los capítulos 6 y 7 del libro. Ya Denise hoy nos habló sobre SQL, en la próxima vamos a hablar sobre NoSQL. Entonces, los invitamos a que se registren. Por ahí por el chat ya Denise nos compartió el link del Meetup. Entonces, una vez más, Denise, muchas gracias.